La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo, ¿no? Usted ya sabe que este es el espacio en el que tratamos desde hace ya casi 14 años de mostrarle ese panorama, ¿no?, único de la televisión argentina, de cómo trabajan los maquiavelitos, por supuesto, que no son otra cosa que asesores de políticos, de empresarios, de países, ¿no? Y bueno, en esta hora de Maquiavelo vamos a ver si el gobierno acertó con el viaje de Mauricio Macri a Davos. Después de 13 años de haber pegado el faltazo todos los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, Argentina volvió al foro, digamos, a la cumbre más importante del mundo del año, que es el Foro Económico ahí en Davos, donde se reúnen jefes de Estado, ministros y sobre todo muchos empresarios. Y la pregunta también es, bueno, es la relación con el mundo, pero también la relación con los medios de comunicación. Durante 13 años, el gobierno, tanto de Néstor como de Cristina Kirchner, trataron de pasar por encima a los medios de comunicación, sobre todo a aquellos que no les eran necesariamente simpáticos. Y bueno, inventaron todo esto de las cadenas, que al final ya Cristina terminó saturando, esto de crear un multimedios propio del cual prácticamente están sobreviviendo un pedacito, porque el resto está empezando a desaparecer rápidamente, multimedios que en general, salvo mínimas excepciones, no tenía audiencia. Y el gobierno de Mauricio Macri plantea una relación aparentemente mucho más moderna y más lógica con el periodismo. Pero la pregunta que vamos a hacer para los dos temas, para la relación con el mundo y para la relación con los medios, ¿alcanza? Quédate en esta hora de Maquiavelo. La hora de Maquiavelo. Saco una manito y la hago bailar, la cierro y la abro, la vuelvo a guardar. Saco la de débito, la hago comprar, la paso y la vuelvo a pasar. En vez de preguntarnos cuánto falta para llegar, disfrutemos el viaje. Fiat, haciéndote más feliz el camino. La hora de Maquiavelo. Bueno, empecemos por las damas, ¿no? Carmen de Carlos, que, bueno, hace mucho tiempo que no viene a la hora de Maquiavelo, es la corresponsal en Argentina del diario ABC de España, y tiene una visión bastante de centro, conservadora, si se quiere, ¿correcto? Como el diario. Bueno, es la primera no vez hace que falta califican. que meterse en internet para ver que el ABC... Una cosa es el ABC y otra cosa somos los Carmen de periodistas. Carlos, Esto sí. no es un sacerdocio, ¿eh? Es verdad, es verdad, es verdad. Y Gustavo Martínez Pandiani, que la otra vez representaba, cuando debatimos sobre el debate Maquiavelo o Durán Barba, si el gobierno debe mostrar crudamente y sin anestesia la terrible herencia del kirchnerismo, si la debe mostrar o hacer lo que está haciendo ahora, que es disimular. Bueno, Gustavo Martínez Pandiani defendiendo ahí muy bien la opción de mirar para adelante. Porque más que nada un instinto de supervivencia. Claro. La Argentina tiene que seguir adelante, tiene que seguir atrayendo inversiones, tiene que abrir mercados,
para eso no tenés que tener un diagnóstico tan terminal, sino qué es lo que estás vendiendo. Es el debate yo creo que de 2016. Vos podés decir que la Argentina tiene problemas, que la herencia es muy pesada, pero que estás seguro que vas a salir adelante. Eso fue en el fondo el espíritu de la delegación argentina en Davos. En Davos, exactamente. Porque si vos ibas a Davos diciendo el país que nos dejaron es un desastre, es inviable. Pero me permito yo, último y terminamos con este tema, hacer la defensa de la otra postura, que es si el enfermo está muy enfermo y se está por morir, y vos le decís, no, mirá, vas más o menos bien, y después le decís, bueno, pero tenés que ir al quirófano a hacerte una cirugía mayor, que después el tipo te diga, pero no, si vos me decís que estoy bien, estoy bien. Todo un tema, ¿no? Y la cirugía mayor es socialmente compleja. La Argentina tiene vida y vida para el rato. No es terminal. Bien. Hemos salido de crisis mucho más duras que esta. Un domingo con buena onda para arrancar la semana. Gracias, Gustavo Martínez Pandiani. Bueno, y la pregunta, ¿no? ¿Volvemos al mundo a través de Davos? ¿Alcanza con eso o falta más? ¿Cómo lo ven? Yo creo que es un buen comienzo. De entrada, la señal que había que dar desde mi punto de vista tenía que ser esa. Y respecto a lo que acabas de decir, me parece que el presidente Mauricio Macri no puede ir a Davos a hablar de los asuntos internos con la crudeza con la que puede hacerlo adentro. Me parece que lo que se espera en Davos es otra cosa, y la gente que está en Davos sabe perfectamente cuál es la situación en Argentina. Saben perfectamente, los empresarios no le puede vender nada que no sepan. Ya ahí tenemos una de las fotos, ¿no? Está quizás el vicepresidente esa fue la mejor Biden noticia de Davos. Sí, con Mauricio Macri de un lado y con Sergio Massa del otro. Muy fuerte la imagen que dio Macri presentándolo a Massa como el líder de la oposición y no a Scioli, ¿no? Y yo diría que más que la imagen que dio Macri, diría la imagen que dio la Argentina. Sí. Ha sido muy importante para nuestro país después de tantos años de disparates que gobierno y oposición puedan representar al país de una manera democrática, razonable, inteligente, compartiendo un foro que no anula las diferencias políticas. Las diferencias políticas van a seguir existiendo y están ahí, y que seguramente en tiempos electorales van a sobresalir un poco más, pero cuando hay que salir afuera hay que salir con un frente muy claro respecto de cuáles son las prioridades. Y hoy las prioridades de la Argentina me parece que tienen que ver con agendas compartidas. Las cuestiones internas se lavan en casa, creo que eso es una frase de Sergio Massa, dijo, los trapitos los lavamos en casa. Exacto. Acá somos Argentina. Y creo que eso le sirvió no solo al gobierno, sino también al país. Sí, seguro. Lo que sí uno se plantea es que Macri lo presentó a Massa en un momento como el muy probable futuro líder del peronismo. Y eso es un salvavidas de plomo para bueno, Massa. Yo creo que Macri hay que analizar esa decisión desde distintos ángulos. Por un lado, creo que como jefe del Estado es un gesto muy generoso llevar a Davos a quien él considera que es el jefe de la oposición. Por otro lado, evidentemente es interesada la elección de Massa. ¿Eso qué hace? Mover un poco el avispero de lo que es ahora o lo que vamos a ver en los próximos tiempos, la interna feroz dentro del peronismo para ver cómo se alían y quién va a ser el líder. De hecho, Daniel Scioli, que estaba callado desde las elecciones, ya ha empezado a alzar la voz, quiere buscar posición, ¿no? Entonces yo creo que es generoso por un lado por parte de Mauricio Macri, egoísta por otro porque él le conviene y considera que además Massa también representa la nueva Argentina, es decir, hay un espíritu democrático en esto, y Daniel Scioli y todo lo que es kirchnerismo representa una Argentina que el mundo, entre comillas, no le gustaba y no sentía que debiera compartir en foros como este, además. ¿Y cómo los ven en España, por ejemplo, para hablar del país al que escribes sobre Argentina? ¿Cómo ven el gobierno de Mauricio Macri? Yo creo que hay una gran expectativa. Hay en España, igual que en el resto de Europa y en Estados Unidos, y de hecho estamos viendo por qué se está desarrollando la agenda en Davos, cómo se está desarrollando y cómo son las entrevistas y los contactos bilaterales que son de primera línea. Hay esperanza. Creemos que Argentina, es verdad que está en una situación complicada, una situación difícil, que 12 años no desaparecen de la noche a la mañana, pero que Argentina quiere y está manifestando con hechos concretos ir por el buen camino, que es sacar adelante a Argentina y poner sobre la mesa lo que deben ser unas relaciones internacionales normales, donde habrá fricciones, donde habrá tensiones, habrá pulsos, pero dentro de la normalidad, y terminar con esa estrategia de amigo o enemigo que identificó tanto al kirchnerismo y que realmente quien empieza con eso fue George Bush. También hay que destacar, Carmen, que
la Argentina fue realmente una de las estrellas del foro. Me refiero al caso, ¿no? El caso argentino. Hay algo así como el relato o la épica del hijo, el regreso del hijo pródigo, algo así, ¿no? algo así, y creo que el gobierno fue muy astuto en aprovecharlo muy bien. Las reuniones, como decía, fueron de gran nivel, con operadores económicos muy importantes y con figuras políticas muy importantes. No te olvides que además de las reuniones con empresarios y con inversores, hubo reuniones con figuras políticas mundiales. Bueno, ahí lo tenemos al vicepresidente de Estados Unidos. De varios países. El Reino Unido. Con el tema de Malvinas. Sí, claro, y echar la Cameron. mano y decir, oye, hablemos de lo que tengamos que hablar, en fin. No fue una foto menor cuando se estrecharon la mano con el primer ministro israelí, con el tema este de Irán y del pacto con Irán. Es un paso clave. Esa foto, Netanyahu y Cameron, a mí me parece que son las 3 grandes fotos. Sí, definitivamente. Y la relación con los medios, porque yo la recuerdo a Carmen de Carlos quejándose, como todos los corresponsales extranjeros en Argentina, por supuesto, amargamente durante todos los años del kirchnerismo, que los Kirchner ni los recibían, no sé si a Telesur, capaz que hacían una excepción con Telesur, pero a los medios normales del mundo, de Estados Unidos, de Europa, de Brasil, no los recibían directamente, no los atendían. Y era muy famosa la imagen que cuando volvió Macri a la Casa de Gobierno, reabrió la sala de prensa, que en algún momento creo que la hizo Carlos Menem, hizo una sala de prensa dentro de Olivos, para recibir a los periodistas, que se había cerrado, se abrió una vez en los 13 años del kirchnerato. Y ahora, ¿cómo ves la relación de los funcionarios? Este gobierno lleva apenas un mes y a mí me sorprende mucho que estoy viendo que se aplica una vara de medir con una contundencia tremenda sobre una administración que apenas lleva un mes. Claro. Respecto a esto, quiero decir que la relación con los medios de Mauricio Macri es similar a la que mantenía desde el gobierno en la ciudad de Buenos Aires. Es normal. Hay ruedas de prensa, hay off the record, hay entrevistas a solas. ¿Ya has notado el cambio de actitud? Absolutamente. Puedes hablar con los funcionarios, te contestan el teléfono, ahora mismo están saturados de peticiones, no han podido de uno en uno, han seleccionado unos medios para ir a Davos. A mí no me seleccionaron, pero me parece que no puedes estar en todas partes. Claro. Creo que más o menos siguieron un criterio bastante aceptable. Me parece que las relaciones con los medios de comunicación van a ser lo que son normalmente en los países democráticos. Convengamos ni más, que ni eso menos. Es lo normal. Exacto. Lo que pasa es que estábamos acostumbrados a 12 años de mucho maltrato y es como estos hombres golpeadores, que uno se termina acostumbrando y cree que eso es lo normal y después viene uno, le abre la puerta a la dama del auto y ya pasa a ser James Bond. Yo recuerdo una anécdota, creo que fue, no sé si la más terrible, pero la que recuerdo que no podía creer, cuando a Cristina la operaron de su tiroides, que esto fue inmediatamente después de su reelección, creo que fue en enero de 2012 o por ahí. Calor, mucho calor, en Buenos Aires hace calor, y se operó en el Hospital Austral, ahí en Pilar, que no tiene una sala de prensa, pero, porque claro, muchas veces los hospitales no piensan que se puede operar un jefe de Estado y que va. Y mantenían a los periodistas en un corralito al aire libre, al sol, afuera del hospital, con 38 grados de calor. Y que la gente del hospital decía, bueno, llevémosle agua que sea a los pobres periodistas. Y que aparentemente, si no me equivoco, el que estaba al frente de la operación de prensa, si se quiere decir, o si se quiere decir, de operación tortura, les decía que no. O sea, les prohibía llevar agua a los periodistas, incluso corresponsales extranjeros, ¿no? Como por ahí Carmen de Carlos. Bueno, eso era, yo creo que la metáfora por ahí más extrema de la relación del gobierno argentino con los medios de comunicación. Suicida. Así estaba la imagen argentina, ¿no? Ahora, ¿todo bien o por ahí tienen que aprender por ahí el gobierno a manejarse mejor todavía con los medios? Es que en el fondo, lo decía Carmen recién, no es un gobierno que recién empieza, porque en realidad están trasladando la experiencia y la tecnología desarrollada durante todos los años de gobierno de la ciudad. Que le fue muy bien. Que le fue muy bien. Entonces ya tienen un aparato montado, tienen roles determinados que siguen jugando hasta las mismas personas en muchos casos. En algunos casos, sí. Marcos Peña fue quizás el más importante comunicador en la gestión de la ciudad y lo será ahora. El gran cambio es Jorge Greco, secretario de Comunicación, cuando muchos pensaban que por ahí iba a ser Miguel de Godoy, quien ejerció ese cargo en la ciudad, y a Miguel de Godoy lo pusieron en este organismo nuevo que une telecomunicaciones con medios. Son distintos los criterios. El macrismo nunca ha tenido muchas vocerías.
Ahí está la gran pregunta. El macrismo no desarrolla muchas vocerías, tiene pocas vocerías y tiene mucha gente que trabaja en el tema de la prensa, el mantenimiento de las relaciones con los periodistas. ¿Conviene que tenga más? Bueno, es el estilo que se ha elegido. Cuando vos tenés un líder que comunica muy, muy bien, no necesitas muchas vocerías. No sé si este es el caso. Mira, yo he estado hace 2 días coincidiendo con la visita, el viaje oficial del presidente del gobierno a Davos, en el Senado, con un grupo de periodistas muy reducido, con la vicepresidenta que ejercía de presidenta en funciones, Gabriela Michetti. Ese era un encuentro absolutamente normal, donde ella contaba, y bueno, ¿cómo están las cosas? ¿Y qué resumen puedes hacer? ¿Qué se sabe en este mes? ¿Cómo está el tema? ¿Es verdad que hay tantos ñoquis? ¿No hay tantos ñoquis? Esa conversación normal con un presidente en funciones, eso jamás se conoció en 12 años. Y yo creo que eso es de agradecer, porque además hay naturalidad, hay honestidad, y sí es verdad que el aparato de comunicación de Macri en general, mientras estuvo en el gobierno, no estaba muy difuminada. Y yo creo que eso está bien, hay que unificar criterios, pero cada ministro también tiene que contar lo que pasa en su departamento. Entonces, yo creo, o quiero creer, y me parece que ha sido así y seguirá siendo así a nivel nacional, que tú vas a poder hablar con un portavoz del Ministerio de Economía y con el ministro de Economía con total tranquilidad, sin tener que pasar 70 filtros para ver si le dejan, aunque sea tomarse un café off the record. Y quizás haya que recordar que hace no tanto tiempo una de las operaciones de vocería desde un ministerio no salió tan bien, que fue el tema de la triple fuga. Eso me imagino que habrá espantado un poco a los propios ministros y a sus voceros. Los acobardó. Al momento de salir a decir puede ser son los patinazos de... Pero puede ser que eso lo haya acobardado a más de un ministro que diga, si no necesito hablar, no hablo, no tengo ningún problema. O lo quiero chequear 3 veces. Tampoco es normal que se fuguen 3 presos narcotraficantes que eran donde estaba la lupa puesta de la justicia en este momento y que tenían vínculos directos con el jefe de gabinete. Y decir eso es hablar del gobierno entero, de Cristina Fernández de Kirchner. Quiero decir, es un tema también pesado, como dicen ustedes. Yo creo que el final feliz que tuvo la captura, que finalmente lo capturaron, a la gente lo hizo olvidar. También se podría mencionar, ahora vamos a un corte, pero por ejemplo, ahí en Davos, La Nación publicó, por ejemplo, que en la primera conferencia de prensa que dio Mauricio Macri, un periodista argentino, Berkovich se llama el hombre, que trabaja para un diario que, aunque no lo crea, existe, que se llama BAE, que es lo fundó Armando Torres hace muchos años y simplemente existe porque el kirchnerismo lo financiaba. No sé cuánto tiempo más va a subsistir. Sí, existe un diario que se llama BAE, que supuestamente es económico. Y este hombre le salió del tema económico en ese momento para decir que Milagro Sala, si no le parecía a Macri que Milagro Sala era exactamente lo mismo, tenerla detenida, que el caso de Leopoldo López en Venezuela, que es un opositor que es un preso político realmente, ¿no? Y parece que Macri se enojó tanto con la pregunta que terminó la conferencia de prensa, ¿no? Después me dice, después del corte me comentan a ver qué se le puede recomendar a Macri para salir mejor de esos apurones que obviamente el kirchnerismo va a tratar de seguir haciéndole. Ahí venimos. La hora de Maquiavelo. Cervecería y Maltería Quilmes, referente de la industria de bebidas de la Argentina. Cervecería y Maltería Quilmes, un compromiso con la calidad desde 1890. www.cerveceriaymalteriaquilmes.com. Un mundo dinámico, fascinante, digital, donde descubrimos posibilidades que te sorprenden, que te divierten, que hacen todo más sencillo, que mejoran tu vida, tu mundo, un mundo para todos. Telefónica. Una noche larga. 180 mesas servidas, 125 entradas, 230 platos principales, 50 menús de degustación y ni un solo problema. Ni un solo problema. Nada mal para alguien que unos meses atrás trabajaba de abogado. Chevrolet Cruz 2015. La confianza es lo que nos hace enfrentar todo lo que viene adelante. Chevrolet. Find New Roads. Aprender es mucho más que estudiar. Universidad Abierta Interamericana. www.uay.edu.ar. El futuro sos vos. La hora de Maquiavelo. No, interesante, estábamos comentando el caso de esta mujer Milagro Sala, ¿no? Que detenida
por la justicia, además sospechosa de agresiones, incluso de muertes, de ser responsable indirecta, por supuesto, y de desvíos de fondo a patadas, además de entorpecer el tránsito. No era ese el motivo por el cual la detuvieron. Y justamente ahí en Davos, un periodista, mientras estaban hablando de temas, obviamente económicos, metió la pregunta de la comparación absurda, por supuesto, a mi juicio, de que si el caso de Milagros Sala era idéntico con el famoso Leopoldo López, el líder político opositor que está preso en Venezuela desde hace más de un año. Y parece que Macri se enojó y se levantó y se fue, ¿no? ¿Qué se le puede recomendar para que...? Yo creo que Macri se equivocó, independientemente de que la pregunta me parece que es una pregunta absurda, provocadora, que lo único que tiene como finalidad es sacar de sus casillas al presidente del gobierno. Es lícita hacerlo. Es decir, uno puede preguntar lo que quiera, cuando quiera, mientras sea respetuoso a la hora de formularlo. Con lo cual yo defiendo el derecho de ese periodista, aunque yo no comparta la intencionalidad ni jamás hubiera formulado esa pregunta, a hacerla. Lo que no debe hacer el presidente, ni él ni ninguno, es, como no te gusta la pregunta, descalificarla y marcharte. Tú puedes decirle, mire, me parece que es injusta la pregunta que usted me está haciendo. Comparar la situación de Leopoldo López con la de Milagros Sala es un auténtico disparate. La violación sistemática a los derechos humanos en Venezuela es una realidad que está ahí. Y empiezas a contar todos los casos que tienes. Te reafirmas en tu postura de que Venezuela tiene que modificarse y que tú, además, encima, en el caso de Mauricio Macri, le servía en bandeja convertirse en la nueva voz, el líder de América Latina, decir, se ha acabado esto de todos por terror al chavismo, vamos a tragar con carros y carretas. Los derechos humanos son para todos y aquí hay que defenderlos. Y pasas a la siguiente pregunta. Claro, desde el punto de vista técnico, cualquier media training te indica que una de las máximas es el que se enoja pierde. El que se calienta pierde. El que se enoja pierde. Entonces, aun cuando la pregunta no sea justa, o sea disparatada, o sea absurda, el rol de quien es preguntado es contestarla, tratar de, incluso puedes marcar esa... Y darle la vuelta, en este caso estaba en bandeja para usarla a su favor. Ahora, ¿puede servir en esos casos? Gustavo Martínez Pandiani es un experto entrenador de políticos ante los medios. ¿Puede servir, por ejemplo, que haya un asistente de prensa al lado que diga, espera, estamos haciendo preguntas en el marco económico, tenemos muy poco tiempo, tratemos de mantenernos dentro de ese carril, hacerle la pregunta a tal ministro en Buenos Aires? Sí, pero no siempre esas preguntas se filtran, esas preguntas a veces salen en directo y ahí hay que contar con la capacidad de reacción de quien está en la responsabilidad de responder. Vos podés entrenar muchas jugadas, para usar una figura del fútbol, pero un caño no lo esperás. Claro. Entonces, por más entrenamiento que tengas, hay veces que te sorprenden. Y creo que este fue el caso. No esperaban ese tipo de pregunta en ese tipo de ámbito, porque posiblemente sea igual desubicado. Recordemos que el personaje se prestaba para eso, el periodista Sí, pero yo coincido con Carmen, no importa quién es. Vos tenés que responder y tenés que responder con el mismo respeto que fuera con cualquiera. Si la pregunta es absurda, marca esa característica y aprovechá la oportunidad comunicacional que te da justamente una pregunta absurda. Y habla de tu agenda, que no es la agenda justamente de la pregunta, pero te permite abrir, como hizo Macri muy al principio de su gobierno, de cuál era su visión respecto a Venezuela. Claro. Entonces, quizás era yo más que un problema, lo vería como una gran oportunidad, que en Davos te permitan transformarte en el vocero de lo que ya fuiste al principio de tu propia gestión. Cuando Macri estuvo en la reunión del Mercosur, creo que fue. Sí, en la primera reunión en Asunción de Paraguay. Macri hizo un papel fuerte con el tema, creo que lo capitalizó un montón. Muy bien. Podría haber sido un follow-up. Podría haber usado al pobre Berkovich, el colega, para decir, es bueno que me haga esta pregunta porque esto es absurdo y por el contrario nosotros queremos que haya libertad para todos los presos políticos en Venezuela. Es muy americano, muy estadounidense, pero si vos ves las conferencias de prensa de los presidentes americanos, cuando la pregunta más fea, la más odiosa, te la formulan, los primeros que dicen los tipos es "Thank you for your question". Exactamente. Muchas gracias, Claro. esa pregunta me permite, y ahí los tipos hablan de lo que quieren hablar. Claro. Bueno, eso es, me parece que el mejor callejón para salir de una encrucijada como esa. Claro. Sí, y de hecho es interesante porque en una entrevista que dio Mauricio Macri al País de España, justo antes de salir a Davos, una de las cosas esa es lo que te comentaba yo antes, fue una reunión
con varios medios, no estaba solo el país. Sí, había varios medios, de sí, distintos países, de los sí. principales países que fue iban justo antes de salir. a Davos. Eran 5, 6, 7 medios de comunicación. Ahí, entre otras cosas, yo recuerdo que Mauricio Macri fue muy interesante cuando dijo, le preguntaron cuál era su referente internacional, y por ahí podría haber dicho Angela Merkel, por ejemplo, ¿no? Dijo Nelson Mandela. Es su libro de cabecera. Se agotó el libro en Buenos Aires. Sí, se agotó el libro en Buenos Aires cuando él hizo ese comentario. No había más el libro de Mandela en toda la ciudad. Es estupendo el libro, yo me lo he leído, de John Carlin, es estupendo. Miramos, podría haber por ahí Macri hecho más hincapié, ¿no? Porque Davos es un poquito un lugar donde muchos, sobre todo los empresarios, no tanto los líderes políticos, que ya son líderes políticos, pero los empresarios buscan convertirse en algo que se llama en inglés thought leader, ¿no? Un líder de pensamiento, y para eso, bueno, lo que tenés que hacer es sostener un discurso, o planteando una visión o terrible o positiva del mundo, a la tecnología, lo que vos quieras. Y claro, capaz que podría haber usado al muchacho Berkovich para plantearse como thought leader, digamos. El consejo siempre, Diego, es de desdramatizar. Cuando vos te pasa algo así, lo primero que tenés que hacer es desdramatizar. Todo lo contrario a lo que hacía Cristina. Cristina dramatizaba todas las situaciones. Era una guerra total. Era la vida o la muerte. Y Néstor Kirchner, recordemos que más de una vez, en las poquísimas conferencias de prensa que daba, enseguida agarraba el dedo, lo señalaba y decía, vos te paga Clarín, ¿no? Era una típica de Néstor esa, ¿no? Eso lo hacía en las colectivas, como dicen los brasileños. Yo lo entrevisté en su casa en una ocasión, justo cuando Menem estaba dudando si se bajaba o no se bajaba del balotaje, y era otra persona. Yo lo cuento siempre porque no me lo podía creer. Contestaba todo, no te sostenía la mirada, tendía, cuando era difícil la pregunta, a mirarte los zapatos, una cosa que... Todavía no era presidente, Carmen. Claro, con una humildad, pero con contundencia, manteniendo sus mensajes contundentes. No dijo nada que no fuera a decir después. Y luego, el poder trae muchas consecuencias. Bueno, en el caso de Cristina... Esa metamorfosis fue la más impresionante. Nos echan, pero quiero recordar que el caso de Cristina por ahí es más extremo, porque Cristina iba a todos los programas de televisión, era muy querida porque rendía. Claro, rendía era buena entrevistada. Me acuerdo que Leuco, en la vieja época de Leuco, la llevó muchas veces porque rendía. Claro, después, sí. Bueno. El poder cambia, ¿no? Gustavo Martínez Pandiani, muchas gracias. Carmen de Carlos, de la ABC y de su propio portal que se llama Sudamérica Hoy. Sudamérica Hoy, que lo hace ella sobre información de América del Sur. Usted siga en La Hora de Maquiavelo. Chau.